Injertados en el buen olivo. La mayoría de los cristianos conocemos esta frase que está haciendo referencia al pueblo cristiano, y es uno de los textos bíblicos que hemos utilizado para entender que el pueblo cristiano es un pueblo distinto a la nación de Israel. Pero ahora vamos a brevemente, voy a intentar hacerlo lo más breve posible, qué significa realmente esto de ser injertados, qué quiso decir el Señor cuando habló de esto por medio de Pablo. ¿A qué estaba haciendo referencia Pablo cuando dijo todas estas cosas? Y que nosotros nos hemos tomado de forma categórica para afirmar de que efectivamente somos una nación distinta, un pueblo distinto a la nación de Israel. Vamos a ver si esto es así, según la Escritura. Para ello voy a presentar esta imagen. Está sacada del pasaje de Ezequiel 37, 22, ¿sí? Donde podemos ver la sombra profética. Siempre digo esta palabra, porque todo lo que en el Nuevo Testamento se habla, se profetiza, se anuncia, tuvo su sombra profética. Quiero decir, fue anunciado previamente por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y el tema del injerto no deja de ser uno de ellos, ¿sí? Entonces quiero que se queden un poco con esta imagen, los nombres que hace referencia a esta imagen, el texto bíblico, y ahora luego iremos a ello, ¿no? A especificar esto, qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces, nos dice Romanos 11, en el capítulo de Romanos 11 completo, pues habla bastante del tema de esto del injerto. Yo no voy a poner todos los versículos, lo pueden buscar ustedes mismos. Solo quiero escoger el pasaje donde más énfasis hacemos, donde dice Romanos que pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, ¿sí? Nos está hablando aquí Pablo de que algunas ramas fueron desgajadas, fueron arrancadas, ¿sí? Y que a nosotros que se nos llama aquí como olivos silvestres. Quiero hacer muy énfasis en esto de los términos que está utilizando Pablo aquí, porque cada término de esto, este es un pasaje que hay que leerlo pausadamente, no así rápidamente, y entender bien los términos en los que Pablo está utilizando aquí. Porque está hablando de ramas que fueron desgajadas, fueron arrancadas. Estas ramas fueron arrancadas, por supuesto que de un árbol, ¿no? Las ramas están sujetas a un árbol, ¿no? Quiero decir con esto que cuando Pablo habla de las ramas que fueron arrancadas, está hablando del árbol, de ese árbol que fueron arrancadas, está hablando de Jesús, está hablando de Jesús. Jesús es la rama, Jesús es el árbol, Jesús es la raíz del árbol, ¿sí? De ese que él se hace mismo llamar, él es la raíz del linaje de David, ¿sí? Entonces nosotros somos esos pámpanos, somos esas ramas de las que mismo Jesús habla y que deberíamos llevar mucho fruto. Pero, sin embargo, aquí Pablo nos está diciendo que hemos sido olivos silvestres, quiere decir que no hemos llevado fruto, nuestro fruto no ha sido el que Dios ha esperado de nosotros. Somos olivos silvestres, pero la importancia de este texto aquí es que además de que nos está aclarando que nosotros no somos el árbol, ni el pueblo de Judá tampoco es el árbol, también son ramas. Lo importante aquí es que nos está llamando a nosotros que somos ramas, pero de un olivo también, de un olivo silvestre. A nosotros hemos sido injertados dentro del olivo, del buen olivo, como lo dice Pablo más abajo, en el versículo 24, siendo
olivos mismos, quiero decir, ¿no? Dios no cogió una rama yo qué sé, de una fruta distinta o de una naturaleza distinta para injertarlas en otra naturaleza distinta a la suya, sino que de su misma naturaleza hizo esto, ¿no? Injertó. Entonces, que dice que haciendo esto, entonces participamos de la raíz de la rica savia del olivo, y sabemos que esta raíz, vuelvo a decir, es Jesús. Jesús es la raíz del linaje no solamente de David, sino de todas las tribus de Israel, ¿sí? Entonces, vemos que en Isaías 9, el profeta Isaías está haciendo alusión un poco a estos términos también que Pablo está utilizando, o al contrario, más bien Pablo está haciendo alusión a los términos que Isaías utilizó con esto de la raíz, con esto de la rama, ¿sí? Y con esto de que iba a ser cortada y todo esto, los temas que estamos tratando. Dice Isaías 9, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová dice, cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. ¿Sí? Entonces, otra vez aquí está profetizando Isaías a la nación de Israel, a esa nación de Israel, que van a ser cortados. ¿Qué van a ser cortados? Sus ramas van a ser cortadas. ¿Sí? ¿Y por qué va a ser cortado? Bueno, por esto, porque ellos no se convirtieron, Dios les advertía, Dios les castigaba, pero ellos no se arrepentían, ellos seguían en su idolatría, seguían en su rebeldía, y llegó un momento que Dios cumplió esta promesa y los cortó. Cortó a la casa de Israel. Y esto lo repito infinitamente siempre en todo mi estudio, porque hemos cometido el error siempre de mezclar todo. Cuando Dios habla de la casa de Israel, se está refiriendo solamente a las 10 tribus del norte, al reino del norte, a la casa de Efraín o casa de José, como también se le conoce. Pero como cometemos el error de que cuando vemos Israel entendemos los judíos como que si ellos fueran los únicos israelitas, entonces aquí se genera una serie de confusiones que no nos ayuda a entender o aclarar las cosas que luego en el Nuevo Testamento se dicen, porque enseguida se nos va al pensamiento, al judaísmo, a la ley y a todas estas cosas que hacen que nos cerremos y no queremos saber de estas cosas porque piensan que nos van a arrastrar al judaísmo y a despreciar la gracia, ¿no? En fin. Entonces, fíjate cómo en diferentes pasajes, hay muchísimos, pero no voy a poner tanto, solamente esto, para ver cómo Dios una y otra vez le advirtió y le dijo al pueblo de Israel que los iba a cortar, que los iba a cortar. Dice Oseas 1.9, y dijo, esto fue cuando Dios le dice al profeta Oseas que se busque una mujer prostituta y se case con ella y tenga hijos de prostitución. Todo esto es una enseñanza que Dios está dando, profética, de lo que posteriormente iba a pasar con la nación de Israel, con el pueblo de Israel, con las 10 tribus de Israel, el reino del norte, la casa de Efraín, que también en algunos pasajes se le conoce como Samaria, como casa de José o el palo de José, en fin, tiene diferentes títulos que la escritura le llama, todo refiriéndose al mismo asunto o al mismo pueblo, que es el reino del norte, la casa de Israel, las 10 tribus, no a Judá. Aprendamos a hacer esta diferencia en toda la escritura, porque en toda la escritura está esta diferencia. Y hemos mezclado todo y hemos hecho pues aquí en fin, una confusión de todas estas cosas que luego en el Nuevo Testamento, claro, nos llevan a estas interpretaciones que nos han llevado a tener las ideas que tenemos, ¿no? Entonces José le dice que después a esta mujer, después que José se casa con esta mujer prostituta, Dios le dice que tenga hijos con ella, y cuando tiene a su primer hijo le dice, ponle por nombre a mí, y le dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, cortados, ya no van a ser mi pueblo, ni yo voy a ser vuestro Dios. Entonces, otra sombra profética de lo que luego en un futuro se iba a conocer como los gentiles, que iban a vivir sin Dios, o sea, que no iban a ser pueblo, iban a vivir sin Dios en el mundo. Todas estas cosas que luego el Nuevo Testamento nos habla, se está refiriendo a esto, porque Dios cumplió su promesa. Dios cumplió la advertencia que le dijo a los israelitas, a la casa de Efraín,
y efectivamente así sucedió. Entonces, a partir de allí, de que Dios los corta, de hecho Jeremías dice que le emite carta de divorcio, ¿sí? Entonces ya ellos se quedan sin Dios en el mundo y ya llegan al ser esparcidos, cuando Dios cumple su promesa, pues ellos ya pierden su identidad y ya se consideran de otras, al mezclarse con las otras naciones, como lo dice la propia escritura. Efraín se mezcla con las naciones, se mezcla con las demás gentes, se ha mezclado. Con el paso de los años perdieron totalmente su identidad, perdimos, vamos a decirlo, perdimos nuestra verdadera identidad considerándonos gentiles. La palabra gentiles no significa otra cosa que pueblo, gente, naciones, también es uno de estos sinónimos, es para poner la palabra gentiles. Somos gente que hemos crecido, hemos vivido en otras naciones y por esta razón pues nos hemos creído que no pertenecemos a este pueblo de Israel porque se cumple la promesa de que Dios nos cortaría. ¿Sí? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? De que Dios cortó a este Israel. Pues esto sucedió cuando el rey de Asiria invadió Samaria, invadió el reino del norte, de las 10 tribus de Israel, invadió la casa de Efraín y se llevó cautivos y a los que quedaron vivos se los llevaron cautivos a la tierra de Asiria y luego de allí ellos se fueron desplazando con el tiempo por todas las naciones, ¿sí? Y ese día Dios le llama el día nublado y día de oscuridad. Fue el día que Dios vio como su pueblo santo, su pueblo escogido, su linaje escogido, ese día nublado y de oscuridad, Dios lo dice así más bien en forma como melancólica, fue un día muy triste para Dios, ese suceso, en que a pesar de las advertencias que Dios le había hecho a la casa de Israel, para que ellos se convirtieran de sus malos caminos y de su rebeldía, pues ellos no lo hicieron. Y efectivamente Dios cumplió su promesa, envió a este rey. Dice Ezequiel 34, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo, hablando Jehová, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares a los que fueron esparcidas, el día nublado y de la oscuridad. Las recogeré de todos esos lugares, de todos esos países, de todas esas naciones, donde ellos se consideran ahora gentiles, esa nación de Israel que el Dios de Israel dispersó por los 4 vientos para poder cumplir la promesa a Abraham, cuando le prometió que su descendencia biológica, que su semilla, que su esperma, dicho en el original, sería tan numerosa como las estrellas que hay en el cielo y como la arena que hay en el mar. Entonces esta fue digamos, diciéndolo en modo coloquial, la estrategia que Dios utilizó para cumplirle la promesa a Abraham, esparciendo las ovejas de la casa de Israel por todas las naciones y por todo el mundo, para que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación reconozcan que Jesús es el Señor, ¿sí? Entonces dice que en el versículo 13 dice, y yo las sacaré de esos pueblos. Esa palabra pueblos que aparece aquí, en otras, ahora lo mostraré en otras versiones de otras versiones bíblicas. Esa palabra pueblos, que es la que le he dicho que se puede traducir como gentiles, gentes, naciones, entonces dice otra versión que la sacará de entre los gentiles. Dice que sacará a su pueblo y los sacaré de entre los gentiles. Aquí es donde se confirma la palabra aquella que dice que como es que el versículo aquel que dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo, ¿sí? Hasta que entre toda la plenitud de los gentiles. Entonces está diciendo aquí Ezequiel que Dios mismo, ahí está diciendo Jehová el Señor, yo mismo, dice, iré a buscar a mis ovejas y las recogeré de todos esos sitios donde ellos fueron esparcidos, aunque ellos ahora se consideran gentiles, gente de otras nacionalidades, pero yo conozco, y por eso él dice, y las conoceré, yo las reconozco. Ellos no se reconocen a sí mismos, pero Dios está diciendo aquí, pero yo sí que las conozco, yo conozco a mis ovejas, y ellas cuando oigan mi voz, ellas me reconocerán a mí.
Eso luego el Señor Jesús mismo lo confirma, cuando Él dice que Él vino a buscar a sus ovejas, y que sus ovejas oyen su voz y lo reconocen. Aunque no nos reconozcamos a nosotros mismos, pero la voz del pastor sí que la hemos reconocido. ¿Sí? Quiero decir, todos aquellos que hemos reconocido la voz de Jesús cuando nos ha llamado, somos esas ovejas que que el Señor prometió que vendría a buscar. Dice que las juntaré de las tierras, ¿sí? Y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. ¿Sí? Es una promesa hermosa. Esta promesa se repite en diferentes pasajes bíblicos. Es una promesa que Dios está cumpliendo, y este es el motivo por el cual yo hago estos estudios. Dios está cumpliendo su promesa, simplemente que hay algunos que se resisten, otra vez justamente por esta confusión, de que la Biblia dice que no, que somos injertados, la Biblia dice que no, que somos adoptados, que somos un pueblo aparte, que Dios tiene un trato con Israel aparte, y todo eso que dice la Escritura, hay que saberlo entender. Pero si no entendemos lo que Dios hizo con la casa de Israel para cumplir la promesa de Abraham, entonces todas estas cosas se nos prestan a confusión. Y este es el motivo, otro de los motivos por el cual yo siempre enfatizo mucho sobre este asunto. Entonces dice Romano, capítulo, en el versículo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. O sea, aquí Pablo está diciendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, que Israel, ¿no? Israel aquí en este caso está haciendo referencia a Judá. En este caso aquí sí que está haciendo referencia a Judá, porque Judá también es Israel, ¿sí? Dice que ellos que no buscaban al Mesías, no buscaban a Jesús, pues, o sea, ellos que no lo habían alcanzado, no buscaban a Jesús, pero los escogidos, dice, estos escogidos, y ahora vamos a ver, según las Escrituras, quiénes son estos escogidos de lo que está hablando Pablo aquí, sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Vamos a ver aquí ahora. Y hay muchos pasajes, pero vuelvo a decir, si los pongo todos, estos serán muy largos, pero para tener una referencia, dice el Salmo 105, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios y los juicios de su boca, oh vosotros, descendencia, esta palabra, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Entonces, importante, Pablo está haciendo referencia a que los escogidos sí que han alcanzado esto que una parte de Israel no alcanzó. Entonces le está llamando que esos escogidos sí que lo alcanzaron, refiriéndose a nosotros, ¿no? Que hemos alcanzado a Jesús, o que Jesús nos alcanzó a nosotros, dicho mejormente. Entonces esos escogidos, aquí el salmista está hablando de que esos escogidos son la descendencia de Abraham. Descendencia de Abraham. Y esta palabra descendencia, vuelvo otra vez a remarcar la importancia de escudriñar las Escrituras. De escudriñar las Escrituras, porque esta palabra descendencia en el original hebreo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, y esta palabra significa lo que he dicho anteriormente, semilla, semen, o en el Nuevo Testamento, que es la palabra esperma, se utiliza la palabra esperma, que es en el griego, y en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se utiliza la palabra sera, que es la palabra original. Pueden buscarla en la concordancia Strong, simplemente yendo a Google, lo pueden comprobar. Entonces, aquí está diciendo que esa descendencia biológica de Abraham serían sus escogidos, son sus escogidos. Pablo nos está diciendo que los escogidos sí han alcanzado. ¿Ves? Vuelvo otra vez a remarcar, ¿ves cómo Dios cumple la promesa? Cómo Dios en su inmensa sabiduría utilizó una situación triste, desagradable, tanto para el pueblo como para él mismo, porque él mismo habla de esto como un día lamentable, el día que Israel fue cortado de entre sus hermanos, y utilizó todas estas cosas para cumplirle la promesa a Abraham, para cumplir su promesa a Abraham. Entonces, aquí donde viene, esto es una impresión de pantalla de esto de Biblia Paralela, que es una web que nos ayuda a encontrar un versículo
dicho por diferentes traducciones bíblicas, ¿no? Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, Nueva Versión Internacional, en fin, Nueva Traducción Viviente, y en fin, hay muchos. Yo por lo general a mí no me gusta utilizar, yo por lo general siempre utilizo la Reina Valera sabiendo que tiene sus imperfecciones de traducción, soy consciente de ello, pero no me gusta utilizar versiones distintas para no caer en aquello, en la tentación de forzar a un texto que diga lo que yo quiero que diga. Para evitarme esto, yo por lo general, en el 99% de los estudios que yo hago, yo me remito única y exclusivamente a la Biblia Reina Valera, sabiendo de todos sus errores, que son muchos, de traducción. Pero sin embargo, en esta ocasión he querido hacer esto para amplificar un poco la visión de lo que estoy diciendo. En esta traducción que tengo más remarcada aquí, dice que el versículo, porque Cristo es nuestra paz, dice que Él logró hacer de nosotros los judíos, porque aquí está hablando Pablo, en el libro de Efesios, está hablando Pablo es de la tribu de Judá, él es de la casa de Judá, aunque él es de la tribu de Benjamín, pero la tribu de Benjamín pertenece al reino de Judá, está en el norte, en el sur, está en el sur, entonces él se refiere así como judío, pero no porque sea de la tribu de Judá, sino porque él pertenece a la casa de Judá, ¿sí? Entonces dice, Él logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes los que no son judíos un solo pueblo. Está hablando de la casa de Israel, de la casa de Judá y de la casa de Israel. Dice que Él logró hacer de estos dos pueblos, de Judá y de Israel, dice de ustedes los que no son judíos. Acordémonos que los israelitas no todos son judíos, que es el error que he dicho que cometemos tanto, que nos lleva tanto a confusión para entender las escrituras. Nosotros generalizamos y decimos Israel, decimos los judíos. Eso es un error. Eso es un error. Una cosa son los judíos y otra cosa son los israelitas. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Hay que entender esto, ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo de aquí, de España y de Cataluña, donde yo vivo. Yo vivo en Cataluña. Entonces, todos los catalanes, se puede decir, son españoles, pero no podemos decir que todos los españoles son catalanes. Entonces, esto es un poco de lo mismo. Entonces, nosotros cometemos el error de decir que todos los israelitas son los judíos. Error. Entonces, Dios tiene promesas tanto para uno como para otro. Dios tiene bendiciones para uno, tiene para otro, tiene profecías para uno y no podemos mezclarla porque son cosas distintas que Dios ha hecho, Dios está haciendo y va a hacer. Entonces, esto es importante remarcarlo siempre y quitar esta limitación que tenemos de cuando pensamos en Israel, pensamos en los judíos, y entonces esto es lo que nos hace que nos bloqueamos de no querer escudriñar de estas cosas porque enseguida pensamos en el judaísmo. No, es que hablar de estas cosas, o si escuchamos a alguien hablando de Israel y dice, mira, este ya se volvió judío, este ya se apartó de la gracia y ahora todas estas lagunas mentales que se nos hacen por no entender, o no querer entender, ¿no? Por no querer entender lo que Dios habló, profetizó y está haciendo en estos tiempos. Entonces, aquí está diciendo, y esto tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando del injerto, porque dice aquí Pablo está diciendo que él logró injertar, dicho, se podría decir de otras palabras, a dos pueblos, y está hablando de Judá, y está hablando de otro pueblo que no son judíos, efectivamente de la casa de Israel, que no son judíos. Lo que pasa es que nosotros nos atribuimos ese texto a nosotros diciendo que él logró hacer, entonces porque nos injertó. Cuando nos injertó, entonces vinimos a ser nosotros este Israel espiritual. Esto no es verdad. Nosotros no somos un Israel espiritual. Somos el Israel, el único Israel, el único, no existe otro. Cuando hablo de Israel me refiero a las 12 tribus. Aquí sí me refiero específicamente a las 12 tribus. A todo el reino de Israel. Al único pueblo de Israel que existe, que ha existido y que existirá siempre en el corazón del Padre. No ha habido otro ni lo habrá. Otro Israel, ni espiritual, ni físico, o sea, el único que Dios ha tenido siempre en su mente y en su corazón, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, esto tiene que ver con la imagen
que les he dicho antes, este texto que está aquí remarcado, tiene que ver con la imagen aquella que le mostré inicialmente, y luego al final la volveremos a ver para verla con más claridad. ¿Sí? Y es esto. Esto está en Ezequiel 37. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, o dicho de otra manera, podría decirse una rama, ¿sí? Y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, ¿sí? Sus compañeros, Judá, Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Dice, júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Entonces, esto es una profecía, o vamos a decirlo así más claramente, la sombra profética de aquello que Pablo luego habla en Romanos, cuando está hablando del injerto. Aquí Ezequiel, el profeta Ezequiel, está profetizando algo. Ezequiel es un profeta, y los profetas profetizaban, y las profecías son cosas que no tenían que suceder en un futuro, y aquí Ezequiel está profetizando sobre el futuro, y ese futuro, por supuesto, era cuando llegara el Mesías, cuando llegara la simiente de la mujer, en el tiempo estipulado por el Padre, ¿sí? Que era él el que iba a ser ese injerto, el que iba a unir estas dos casas. Hemos leído en el texto anterior que fue él el que logró derribar ese muro que nos separaba y que nos hizo de ambas naciones, hizo una. Ahora, ambas naciones, está haciendo alusión a dos naciones, al reino del norte y al reino del sur, que hasta ahora son dos naciones, pero dice que él va a ser una sola nación, como lo eran en un principio, como lo fueron, porque ya la promesa de Abraham, una vez cumplida, la separó para cumplir la promesa de Abraham, pero una vez cumplida, ahora él vuelve otra vez a restaurarnos al estado original, como fue en un principio, donde éramos simplemente los hijos de Israel, incluyendo a Judá, incluyendo a Efraín y a todas las otras tribus, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, está hablando de que coge un palo y coge otro y los une. ¿Qué está hablando aquí? Un injerto. Coge un palo y coge otro y los dos serán uno. Cuando conoces un injerto, ¿qué es lo que hace? Coges una rama de un árbol, la rama de un árbol, la unes a ese otro árbol y luego con el tiempo, cuando se consume el injerto, pues llegan a ser un solo árbol. Y esto es. Entonces aquí, para terminar, voy a terminar aquí, no voy a extenderme más. Aquí vemos la gráfica, que la gráfica nos ayuda a entender mucho más esto que Pablo habló en el libro de Romanos, si se fijan bien. Aquí estoy hablando de Efraín, que representa a la casa de Israel, a la casa de José. También se le conoce como Samaria, esto también hay que entenderlo. Cuando la escritura habla de Samaria, casi siempre se está refiriendo a esta casa de Efraín. Por eso Jesús él se instaló en Samaria, en Galilea, que pertenece al reino del norte, donde su capital era Samaria. Entonces, cuando hace referencia a Samaria, está haciendo referencia a la casa de Israel, como también cuando hace referencia a la escritura a Jerusalén. En algunos casos está haciendo referencia al reino de Judá, y en otros casos, cuando habla de Jerusalén, está haciendo referencia a las 12 tribus también completas, ¿sí? Pero cuando habla de Samaria la escritura, nunca está hablando de Judá. Nunca habla de Judá. Siempre habla de Efraín o de Israel, casa de Israel, casa de José. Esto es necesario entenderlo porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la palabra Samaria se nos repite mucho. Por eso en el libro de los Hechos encontramos cuando Jesús asciende y le dice en aquello que conocemos como el día de Pentecostés, y entonces dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en, ¿dónde dice? ¿Dónde dice que la hace? En Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué hasta lo último de la tierra? Porque las tribus de Israel se fueron dispersas por toda la tierra. En el mismo capítulo de Ezequiel 37, vamos a ver también la profecía en el versículo 4 del Valle de los Huesos Secos, ¿sí? Esos huesos secos que dicen que no tenían esperanza, más de 2700 años hasta el día de hoy, más de casi 2800 años de que aconteció aquel día nublado cuando
fueron invadidos por Asiria, Samaria y toda la casa de Israel fueron llevados cautivos. Entonces, casi 3000 años estos israelitas que se quedaron esparcidos por el mundo, como dice la Escritura, sin Dios, sin ser parte del pueblo de Dios, porque dice la Escritura, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces, dice la Escritura en la profecía del Valle de los Huesos Secos, que su esperanza se secó, sus huesos se secaron en gran manera. Su esperanza. ¿Podrán vivir estos huesos? Le pregunta el Señor a Ezequiel. Y Ezequiel dice, tú lo sabes, Señor. ¿Cómo puede ser que después de casi 2800 años, esos huesos puedan volver a la vida? El Señor le dice que Él los cubrirá de carne, les pondrá tendones, y pondrá en espíritu en ellos y vivirán. Si fijan bien en esa profecía, cuando termina la profecía de ese del Valle de los Huesos Secos, le dice, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Estos huesos secos no está hablando la casa de Judá. Por eso digo otra vez, separación, entender que hay profecías para uno y para otro. Los huesos de Judá nunca se secaron porque Judá, que representa al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, el Judá siempre estuvo en la casa del padre. En la casa de Judá nunca se secaron los huesos. Los huesos que se secaron fueron la casa de Israel, la que Dios cortó, y porque nos cortó, nos tuvo que volver a injertar, porque lo prometió en el mismo Oseas 9, después de decir, vosotros no sois mi pueblo, pero dice en el siguiente versículo, y allí donde se les dice, vosotros no sois pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. En aquel sitio donde se les diga, ustedes son gentiles, ustedes no son casa de Israel, allí se les será dicho, en ese sitio, un día vendrá el Espíritu Santo, vendrá el Espíritu de Dios, escucharán la voz del pastor y recobrarán su identidad diciéndole, no, ustedes que ahora se consideran gentiles, gente de otras naciones, son este pueblo escogido, son esas ramas que un día tuve que cortar, pero que esas mismas ramas que les prometí. Ahora, ya sí, para terminar, quiero hacer esta pregunta. Si la profecía de Ezequiel dice que él va a unir en un solo palo, y hablas exclusivamente de Efraín, de Israel, o sea, de la casa de Israel y de la casa de Judá, dice que van a ser una sola nación, está hablando de Israel, ¿sí? Esas 12 tribus que fueron separadas. Ahora la pregunta es, ¿dónde hay cabida en esta profecía para un tercer palo? Si realmente nosotros somos un pueblo distinto, que hemos sido injertados, según hemos leído, voy a retroceder un poco atrás en el texto que tenía remarcado, aquí está, Efesios 2, donde dice que él logra hacer, Pablo refiriéndose a él como judío, y a nosotros como no judíos, dice que logró hacer un solo pueblo, nos juntó en un solo, y habla de Judá. Pablo está haciendo alusión a lo mismo, o sea, Pablo conocía este misterio, por eso a él se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque a él se le fue encomendada esta misión. Entonces, ¿dónde hay cabida en esta imagen de unir y que hemos sido un solo pueblo con Judá? Pero luego Ezequiel dice que ese otro pueblo de Judá, que aquí no se le pone nombre, simplemente se nos menciona casi como gentiles, sin embargo, Ezequiel sí nos da el nombre de ese pueblo. Nos da el nombre. Ese pueblo es toda la casa de Israel, que sus huesos perecieron y se quedaron sin esperanza. ¿Dónde hay cabida en esta imagen para un tercer palo? No solamente en la imagen, también en el texto mismo. ¿Dónde hay cabida para un tercer palo? Dice, de ambos, dice, en Efesios dice que de ambos pueblos hizo uno, y aquí en Ezequiel dice que de dos palos, dice que hizo uno, y serán uno solo. ¿Dónde hay cabida aquí para un tercer palo? Y está hablando otra vez y hace referencia a Judá. Y aquí le pone nombre al otro palo que en Pablo no le pone nombre, porque está hablándole a un pueblo que se considera todavía, en ese momento todavía se considera gentil. Pero Ezequiel aquí nos pone nombre. Ustedes son ese Efraín, esas ovejas que Jesús dijo, yo no he venido sino por las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Lo que se perdió fue Israel, se perdió entre las naciones, se mezcló con los paganos, perdió su identidad, pero que el Padre dijo que Él vendría a buscarnos y que Él nos reconocería, aunque no nos reconozcamos a nosotros mismos. Todavía hay muchos que se niegan, se resisten diciendo, no, nosotros no somos, nosotros somos una nación, un pueblo que Dios escogió para darle celos a Israel y que Dios tiene un tratado aparte con Israel, porque así lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura, pero es que no hemos entendido el contexto en el que se está hablando y entonces hemos traído nuestras propias ideas. Claro, todo esto tiene un propósito, por supuesto, Todo esto tiene un propósito de que hemos sido un poco, dice que le ha sucedido a Israel endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Hasta que entre a dónde? Hasta que entre. Pues acordémonos que toda esta profecía de Ezequiel se está refiriendo a los señales previos al fin, a los señales del fin, previo al fin. Y Jesucristo, hablando de estos tiempos del fin, dijo que sería como los días de Noé. Dice que sería como los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Que cuando ya el arca estaba preparada, estaba lista, fue Dios, fue Él quien trajo todos los animales para que entraran todos los que habían de ser salvos, no solamente los animales, también las personas, sino que introdujo y Él añadió, como también dice la Escritura, y Él iba añadiendo a todos aquellos que iban a ser salvos. Entonces, cuando nos dice Pablo otra vez que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel, ¿ves? Todo Israel. Esos dos palos, ya no será uno por un lado y otro será por otro. Los judíos, la casa de Judá también recibirá su revelación. De hecho, muchos ya están siendo visitados por el Espíritu Santo para entender estas cosas. Muchos judíos están entendiendo esto. Lamentablemente todavía hay muchos cristianos que se resisten, aunque hay muchos que ya también lo entienden, pero en fin, yo espero que, bueno, con esto y hasta donde el Señor nos ponga en nuestro corazón a descubrir más. Hay mucho más que se puede hablar. Luego hablaré en otro estudio, hablaré acerca de por qué también pensamos que como somos adoptados, porque la Biblia dice que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Entonces también ese es otro motivo, otro argumento que hemos escogido, y todo tiene un contexto y una sombra profética en el Antiguo Testamento, en el cual cuando Pablo hablaba de estas cosas, Pablo estaba haciendo alusión, se estaba refiriendo a estas profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, que iban todas dirigidas a la misma nación, al mismo linaje de Abraham, a esa misma descendencia biológica que Dios le prometió a Abraham, ¿sí? Entonces lo dejo aquí y espero que, si alguno tiene una pregunta acerca de este tema o algo que quisiera aclarar más, me lo puede escribir, o inclusive si hay algo que no está de acuerdo, podemos hablar, no hay ningún problema, aunque no estemos de acuerdo. Yo nunca he visto un problema en hablar con personas con las que no están de acuerdo conmigo o que yo no estoy de acuerdo con ellas. Esto no significa que ni nos vamos a querer más ni nos vamos a querer menos, ni nos vamos a respetar más ni nos vamos a respetar menos. Podemos intercambiar opiniones, aunque sean contrarias, dentro del respeto, inclusive dentro del amor que debemos mantener como hijos de Dios, porque al final, aunque lo entendamos o no lo entendamos, somos esa nación. Lo creamos o no lo creamos, somos esa nación, porque no depende de nosotros, no depende de quien quiere, sino de quien Él llama. ¿Sí? Porque es el Padre el que escoge a los hijos, no es el Hijo el que escoge al Padre. Él nos escogió, nosotros somos sus escogidos. Entonces, independientemente de que lo entendamos o no lo entendamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar somos nosotros. Cuando entendemos esto, es porque vamos a entender más las Escrituras, vamos a entender más la palabra de Dios, y como consecuencia nuestra fe aumentará más. Esto no va a ser más salvo ni menos salvo, también lo repito, no tiene que ver con nuestra salvación en absoluto, pero sí que nos ayuda a aumentar nuestra fe cuando dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando leemos su palabra y entendemos todas estas cosas, nuestra fe aumenta, ¿sí? Bueno, lo dejo aquí. El Señor les bendiga y espero que cada uno pueda ir hasta donde el Señor les lleve a entender estas cosas.